Hola, mi nombre es Alejandro Moreno y esto es La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra asociado a mi web, alejandromorenosánchez.com, en el que hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues hoy estoy aquí con el capítulo 30 y esta vez, aunque lo digo mucho, pero hoy sí es un capítulo muy especial, aparte de ser por el 30, que es un número súper chulo, y es porque hoy vuelve Paz Velasco de la Fuente, la criminóloga con la que hablamos en el capítulo 20 y donde prometió que cuando presentara su nuevo libro se pasaría por aquí. Pues ese día ha llegado y Paz Velasco presenta hoy Homo Criminalis, su nuevo ensayo de criminología publicado por Editorial Ariel. Pues se ha pasado por aquí para hablarnos de él, para presentarnos el libro en primicia. Y pues la verdad es que estoy súper agradecido y ya verás qué charla más chula, más instructiva y con la que vamos a aprender un montón sobre los criminales de hoy en día. Y antes de empezar con la presentación del libro, porque esto ni siquiera es una charla criminal, es una presentación de un libro, darte las gracias por estar ahí, ya seas nuevo o recurrente, y recuerda que La Inicial Escarlata la puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting. Creo que lo mejor que puedo hacer es retirarme a un lado y empezar la charla con Paz Velasco de la Fuente, que nos presenta Homo Criminalis. Hoy ha venido a La Inicial Escarlata otra vez Paz Velasco de la Fuente. Paz, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro, de nuevo por la invitación. Nada, a ti gracias porque además ya en el capítulo 20 nos prometiste que presentarías tu nuevo libro aquí y aquí estás en el capítulo 30, así que 10 capítulos después, bienvenida y estás presentando tu nuevo libro que sale hoy justamente, Homo Criminalis. Sí. ¿Qué? ¿Nerviosa? Pues la verdad es que sí, bastante nerviosa, porque bueno, cuando me pasó por primera vez publicar el libro, pues como no sabes lo que va a pasar, pues vas un poco a ciegas. Ahora como ya sabes lo que va a pasar, pues sí estás nerviosa. Claro. Y sobre todo, bueno, pues si gustará, si no gustará, si gustará menos, si gustará más. Es decir, son todo, bueno, pues pequeños elementos que afectan de una manera u otra pues a los nervios. La verdad es que sí que estoy nerviosa. Es normal. Bueno, no te preocupes que estoy seguro que tendrá muy buena recepción como el primero. Y pues mira, sí, te voy a poner en un primer aprieto y es, cuéntanos, sin recurrir a la sinopsis, Sí. ¿qué nos podemos encontrar en Homo Criminalis? Bueno, Homo Criminalis es una visión del siglo XXI. Es una visión del siglo XXI desde tres perspectivas diferentes, desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del delincuente y desde la perspectiva de los medios de comunicación. Ahí te lo dejo. Muy bien, muy bien. No, sí, claro. Además, es que imagino que no será lo mismo que, o sea, el crimen ahora que hace 100 años. Entonces, Ajá, así es. muy, Entonces, incido sobre todo, bueno, pues en qué ha cambiado el crimen y cuáles son las características de la delincuencia y de la ciberdelincuencia en la actualidad, pero sobre todo haciendo hincapié en esos tres pilares, el delincuente y sus delitos, sus conductas, la víctima y cómo tratan los medios de comunicación y cómo trata la red, Internet, toda esta delincuencia que hay hoy en día y que, bueno, como digo en el subtítulo del libro, está a un solo clic. claro. Ya imagino, eso es. Luego te preguntaré sobre eso, pero Uh-huh. vamos, me parece que las cosas han cambiado y hay que también adaptarse en todos los sentidos. Exacto. ¿Y cómo te surge la idea de escribir este libro? Pues este segundo libro surge de trabajar durante varios meses en un tema que me impactó mucho, un tema personal y profesional que me impactó mucho, que aún no puedo comentar porque está todavía sub iudice, y ver cómo, pues eso tan bonito que nos pintan siempre de lo informados que estamos, de los derechos que tiene la prensa para contar a la sociedad determinadas cosas, las tecnologías, los móviles, pues resulta que lo puedes meter como en
en una olla como la que se cayó, pues ahora no sé si es Asterix o Obelix, siempre los he Obelix, confundido, Obelix, Obelix, Obelix. ¿vale? Sí. Y resulta que si metes todos estos elementos, pues nos encontramos con algo que es una bomba de relojería, que es cómo presentan los medios de comunicación muchas veces algunos delitos, si el hecho de presentar determinados delitos y de una reiteración puede terminar afectando a que determinados sujetos quieran dar un paso más e imitar o copiar a asesinos súper famosos, súper mediáticos, el hecho de que una persona esté mandando un mensaje a un desconocido y termine siendo acosada, es decir, todos estos elementos que hacen que hoy en día, digamos que estemos viviendo situaciones de riesgo casi de modo constante y sin darnos cuenta, Alejandro. Sí, sí. Eso la verdad es que es una cosa que pienso siempre y sobre todo a raíz de ser padre y tal, todas esas cosas, Ujú. piensas de, joder, yo cuando era joven no había todo lo que hay hoy en día Ajá. y le ves la parte buena, pero la parte mala también, o sea, todo... sí, bueno, ahora lo tratamos un poco así, según Ujú. los temas que tienes en el libro. Y al igual que que en Criminalmente, que te comenté ya en el capítulo 20 que el título me gustaba mucho, ¿por qué has elegido el título de Homo Criminalis en este libro? En este caso he elegido Homo Criminalis, aparte fundamentalmente que no es la razón fundamental, pero sí digamos que es un guiño a César el Hombroso y a su libro Homo Criminalis, Ujú. el padre de la criminología, considerado por muchos, perdón, padre de la criminología. Lo he hecho porque si yo pregunto ahora a cualquiera que en qué momento de la evolución humana nos encontramos, casi todo el mundo sabe que estamos en la época del Homo sapiens sapiens. Ujú. ¿De acuerdo? Y es algo que hemos ido evolucionando. Pues igual que hemos ido evolucionando y los dos últimos momentos que todos recordamos fue esa lucha cruenta entre el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, he decidido titular el libro Homo criminalis para demostrar cómo la conducta criminal, la agresividad y la violencia culturalmente aprendida ha estado desde el momento en que nos erguimos para terminar siendo este Homo sapiens que somos ahora, y todo el proceso que ha habido desde el momento en que nos peleamos con piedras y a mordiscos hasta el momento en que una persona puede escoger libremente una víctima entre cientos de personas con las que habla en la red, por ejemplo. Entonces, esa Ujú. evolución, de modo que considero que Homo Criminalis engloba toda esta evolución de la delincuencia, de la criminalidad, de la violencia y la agresión, desde que nos erguimos hasta la época actual. Vale, bien, pues con esto has contestado a la siguiente pregunta más o menos, o le has dado introducción y es que uno de el primer capítulo habla que el homicidio es como parte de la historia de la humanidad Uh -huh. y yo me pregunto si el crimen es algo intrínseco al ser humano o es más de la sociedad en la que vivimos. Yo puedo, o me gusta, de cierta manera, definir el delito con tres características, como fenómeno social, como fenómeno temporal y como fenómeno geográfico. ¿Qué quiere decir como fenómeno social, Alejandro? Quiero decir que es la sociedad de cada momento la que determina qué es una conducta delictiva. Es la sociedad diferente Ujú. y sobre todo marcada por momentos y hitos temporales importantes, lo que determina lo que es un delito. Vale, sin irnos muy lejos, aquí en España, en la época de nuestro periodo de dictadura, el adulterio para las mujeres y el amancebamiento para los hombres eran dos delitos, es decir, el hecho de tener una Ujú. relación fuera del matrimonio se consideraba delito. Hoy, en el siglo XXI, sería impensable que en nuestro país esto fuera un delito. Sin embargo, también el delito, además de fenómeno social, es un fenómeno geográfico, porque es cierto que en España ya no es un delito, pero sabemos que hay países donde se Ujú. lapida a las mujeres por un grupo de hombres por haber tenido una relación con otra persona. Es decir, el delito de adulterio se castiga aún en muchos sitios con la pena de muerte. De ahí que lo considere un fenómeno social temporal, porque cambia dependiendo del momento histórico y sobre todo geográfico. Claro. Sí, bueno, claro, esa clase de delitos que es verdad, porque hay delitos de sangre y delitos de no de sangre. Los de Uh -huh. sangre se castigan más o menos, casi siempre se han castigado, imagino, desde hace muchos años, y los otros Exacto. tipos de delitos más sociales digamos, de faltas o de comportamiento que Uh no -huh. está socialmente bien visto, pues depende de la sociedad. No es lo mismo ahora que hace 50 años que hace 100, claro. Exacto. Has dicho una cosa muy importante y es verdad, y es que el homicidio
y el asesinato, es lo mismo, o sea, el homicidio, tanto el homicidio como el asesinato implica acabar o matar a una persona. Mm, Lo que ocurre es que, en términos generales, siempre nos referimos al homicidio y al asesinato para definir ese homicidio cuando tiene una serie de características, como puede ser la alevosía, el ensañamiento, precio, mm, recompensa, etcétera. Pero sí que es cierto que el homicidio ha estado castigado desde el principio. Desde el momento, mm. incluso aparece ya en textos Sí, religiosos la este Biblia, ¿no? castigo, Sí. exacto. Entonces, referente a lo que me preguntaba, si es intrínseco o no al hombre, lo que es intrínseco al hombre es la agresividad, es decir, la agresividad es algo Mm, innato, es un rasgo que tenemos y gracias al cual hemos sobrevivido como especie, es decir, claro, claro. muchísimas especies animales sobreviven gracias a esta agresividad, es decir, la lucha por el territorio y por la supervivencia han marcado nuestra evolución. Otra cosa es la violencia, que la violencia es algo que se aprende, es decir, es un concepto cultural, de modo que la agresividad es algo innato, algo biológico, pero la violencia es algo cultural. Y esta evolución de la violencia es de lo que trato de explicar, bueno, pues durante todo el libro. No es lo mismo cometer un homicidio en la Edad Media que cometer un homicidio con las herramientas y con todo lo que saben hoy en día determinados sujetos y determinadas Mm, mujeres asesinas, de modo que sí que ha habido una evolución en este homicidio, en el modus operandi, en el modo de seleccionar a la víctima, en el modo en el que después puedes conocer este crimen. Por ejemplo, no sé si recordarás que en nuestro país el caso era un periódico sí. que fue bueno, un punto de inflexión en nuestro país. Era el periódico que hablaba de sucesos. Hoy, ver una escena de un crimen, ver a la víctima, dónde vivía la víctima, en qué sótano tenía un asesino múltiple escondidas a sus víctimas, es lo que vuelvo a repetir, está a un solo clic, vas a internet y lo encuentras. Antes tenías Ujú. un periódico especializado para saber ciertas cosas. Hoy puedes saber absolutamente todo o casi todo de un crimen. Sí, sí, es verdad. Eso depende. Hay gente que. Bueno, eso lo quería preguntar luego, pero sí es como el llamado true crime, Ujú. que últimamente, de hecho, en los últimos años pues ha prolifera mucho con productos mejores o peores, pero sí parece como que tiene, entre comillas, una nueva, no digo juventud, o sea, que está otra vez de moda. Y es algo que a mí yo no soy muy seguidor de eso, o sea, Ujú. no suele haber casos de esos en la tele, y libros he leído pocos, pero sí que, pues mira, te lo voy a preguntar ya que estoy, ¿por Sí. qué crees que le gusta tanto a la gente los true crimes y los casos reales? Yo creo que son varias las razones, pero una de ellas fundamentalmente es, bueno, pues ver todo el desarrollo de ese crimen, conocer, digamos, el porqué, las motivaciones, cómo lo pensó, cómo lo llevó a cabo, qué pasaba por su cabeza, cómo trató de deshacerse del cadáver. Es decir, cuando te Ujú. cuentan o te explican o lees en los medios de comunicación un crimen, te dan los datos justos. Es más, todos sabemos que a la Claro. hora, exacto, a la hora de contar determinados crímenes para evitar pues, efectos colaterales o incluso, es lo como he comentado antes, este efecto imitación, por ejemplo, en los asesinatos en masa de jóvenes, que está demostrado Ujú. que hay un efecto imitación cuando sale en la prensa. El true crime lo que hace es novelar, narrar de una manera que pueda parecer ficción sin que lo sea, un crimen, con todos los detalles bueno, pues de esa conducta criminal, de ese asesinato o de lo que haya ocurrido. De modo que en un true crime tienes, primero conoces a los personajes, te ponen en situación, luego hay Ujú. un desarrollo, cuenta qué ha pasado, cómo se ha cometido el crimen y finalmente, pues, si ese sujeto ha sido juzgado, sentenciado o lo que haya ocurrido a posteriori. De modo que aparece toda la evolución y todos los elementos del crimen en un mismo libro o en un mismo documental, ¿de acuerdo? Ujú. Y eso interesa mucho, ¿por qué? Porque se analiza el crimen desde todos los puntos de vista. Salen periodistas hablando, salen Sí. jueces, salen abogados, salen periodistas, salen médicos forenses y el espectador tiene una visión multifactorial del crimen.
Además suelen ser con casos ya cerrados, o sea, normalmente, Correcto, ¿no? sí, 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 porque de otra manera no podría ser. Algunos especulativos a lo mejor que dejan puertas abiertas así a lo mejor cosas que no se saben, pero en general suelen ser, por lo menos los que yo he visto o leído, siempre son Sí, casos cerrados que además se basan en las investigaciones judiciales, policiales y todo exacto. para... Mm. Sí, lo habitual es eso, que sean ya casos, bueno, pues o juzgados, sentenciados, o casos, por ejemplo, yo sé que llegará prontito a España el caso del asesino de Long Island, un asesino múltiple sistemático que hay en Estados Unidos que no ha sido atrapado. Entonces, en este caso, Mm. evidentemente, como no ha sido detenido, pues lo que van a hacer es explicar, bueno, pues todo lo que saben hasta ahora, o el famoso documental Del Zodiaco. sobre, exacto, incluso películas, libros, es Mm. decir, o La Dalia Negra de Sí. Jim Elroy, es decir, son libros donde cuentan qué es lo que ha podido ocurrir, pero lo que tú comentas, muy bien dicho, estamos hablando dentro de las especulaciones, no hay realmente eh, nada que se pueda decir que ocurrió así, en el sentido de saber o qué pistas tenemos para poder determinar y señalar a un culpable. Vale, sí, sí, suele ser así. Volvamos a tu libro y hay un capítulo que he visto que comentas que la modernidad ha dado forma al asesino en serie. Así que sin destripar mucho el capítulo, ¿crees que es así? Sí, a ver, pensemos, por ejemplo, en, cómo no, en Jack el Destripador, ¿de acuerdo? Es Mm. decir, este primer asesino en serie de la modernidad, que yo ya he dicho varias veces con los que no estoy de acuerdo con que se le considere el primer asesino en serie de la modernidad, porque mucho antes bueno, que Jack el Destripador asesinara a sus 5 víctimas, aunque luego se vende de la teoría, pues puedes llegar Mm. hasta 13. En nuestro país, en Vitoria, estaba Juan Díaz de Ruiz de Garayo, el sacamantecas, es decir, Es verdad. es algo que yo no sé cómo realmente se sigue insistiendo en que Jack el Destripador es el primer asesino Porque tiene en mejor marketing, serie. ¿Es me el primer imagino. asesino en serie mediático? Sí. ¿Es el primer asesino en serie que se conoció a nivel mundial e internacional gracias ya a los medios de comunicación, al periódico y al telégrafo? Sí, pero no, para nada fue el primer. Mm. Yo me remito a este de España. Pero sí que considero que ha habido unas condiciones bueno, pues evidentemente, de este proceso histórico en el que nos hemos ido viendo envueltos como sociedad y, por supuesto, como especie, que sí que han propiciado que el asesino en serie de la modernidad, es decir, un asesino en serie de finales del siglo XX y del siglo XXI, sea, sea diferente. Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, un asesino en serie rural como los que había antes, como Mm. cuando surge ya esta industrialización, cuando empieza a tener auge las ciudades, el capitalismo. ¿Por qué? Fíjate, la asesino en serie se empieza a trasladar a las ciudades para buscar este anonimato, tener más víctimas. Con los medios de Claro. comunicación hay un auge no solo de la cultura del crimen, del true crime. Pensemos que el primer Sí, true sí. crime que realmente funciona es A Sangre Fría. Ujú. Entonces, hay una serie de elementos que considero que son importantes para ver esa evolución y, sobre todo, cómo el asesino en serie de la modernidad no es lo mismo ni se puede definir dentro de los mismos parámetros que el asesino en serie, por ejemplo, medieval. Ahora estamos dentro de la cultura del narcisismo, se fomenta la competitividad, el hedonismo, el egocentrismo. Estamos en una sociedad donde bueno, somos personas anónimas. Es decir, así como considero, y así lo comento en el libro, que Internet es el mayor patio de juegos del mundo al cual tenemos acceso todos, Mm. eh, Sí. las ciudades es el sitio ideal para que se desarrolle la criminalidad serial. Todos somos personas anónimas. Estos sujetos se esconden entre la multitud. Y luego, además, hay un elemento muy importante que nació precisamente en 1888 y es esta simbiosis entre los medios de comunicación y el crimen. Es decir, los medios de comunicación hablan del crimen porque producen audiencia y a la vez Claro, sí. muchos asesinos quieren salir en los medios de comunicación para Se obtener esta retroalimentan. notoriedad. Mm. Es decir, se retroalimenta. Entonces, por eso sí que creo que hay determinadas características que explico una a una detalladamente en el libro, en el por qué considero que el asesino en serie moderno se ha ido haciendo a sí mismo por una serie de características
bueno, pues que tenemos cultural, social e históricamente que se han ido desarrollando hasta llegar al siglo XXI. Claro, sí, es verdad. Pues mira, es que hace unas semanas estuvo por aquí Antonio Lozano, que presentaba su ensayo de novela negra, Lo leo todo negro, y en él contaba que había criminales que se influían de la ficción criminal para sus fechorías. Esto va un poco en relación con lo que comentas. ¿Y tú crees que hay bastantes casos en los que criminales de verdad, el criminal moderno se basa en películas, en libros para cometer sus fechorías, por así decirlo? Claro, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de lo que es el efecto copycat, al que no vamos a entrar porque para que sea un copycat tal y como está establecido Mm, académicamente, bueno, pues una de las principales características es que ese sujeto reconozca que está tratando o ha tratado de imitar un crimen y que haya bueno, digamos, una confesión diciendo yo he tratado de imitar a este vale. asesino, de modo que hay muy Eso, pocos casos. Pero sí tenemos casos de sujetos que han tratado de imitar crímenes de personajes de ficción. Tengo uno que lo mm, comento en el libro y además me lo he leído varias veces, que es El guardián entre el centeno, de J. anda. D. Salinger, o el libro Rage, de Stephen King, que lo escribió bajo el Mm, seudónimo de Richard Bachman. Aquí tenemos dos asesinos de ficción de libros, porque luego están esas imitaciones de personajes de determinadas películas. mm, En estos dos casos, en estos dos libros, sí que comento cómo personas que han leído estos dos libros han tratado de imitar las conductas delictivas de los protagonistas de estas novelas. anda. Entonces, sí que es cierto, aunque por supuesto la estadística es muy pequeña, no es Mm, una estadística muy alta, igual que tampoco lo es el efecto copycat, de personas que lo que les ocurre es que terminan identificándose con el asesino, consideran que están en sus mismas circunstancias, consideran que están pasando por lo mismo que está pasando él, incluso hay una identificación a nivel de identidad personal y terminan cometiendo los mismos actos que comete el sujeto o el protagonista. Y esto se ve muy bien, como digo, en el libro este de Stephen King que se llama Rage. vale, vale, ese no lo he leído. El guardián del centeno sí, pero no me Mm. acuerdo. Lo leí en el instituto, pero vale, Este pues de me has... Stephen King está publicado con el seudónimo de Richard Bachman, ¿vale? Ujú. Vale, vale. Pero es que el título es que me suena mucho, sí, me Mm. suena un montón y vale. Y bueno, ya has comentado ya un par de veces lo del tema de Internet y las nuevas tecnologías. Ujú, ¿Crees que, aparte de que sí, es un gran campo de juego, ujú. crees que el anonimato da lugar a nuevos tipos de criminales o no hace falta tampoco que exista anonimato? Bueno, el anonimato es algo que evidentemente genera impunidad. Es decir, si yo sé que puedo cometer algo o hacer algo que me apetece hacer, que además puedo sacar algún tipo de beneficio y hay pocas probabilidades de que me pillen, es decir, considero que puedo salir impune de esa conducta delictiva, bueno, pues va a haber muchos más sujetos que lo intenten. ¿De acuerdo? Claro, claro. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que sea ser totalmente anónimo cada vez es más complicado, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, ahora hay un rastro digital, tenemos a maravillosos expertos a nivel mundial y en España tenemos algunos potentísimos que, bueno, pues son capaces de terminar determinando, no quién está detrás de una pantalla, pero sí de dónde ha salido esa fotografía o de dónde ha salido ese mensaje de acoso, de dónde ha Claro. salido esa amenaza. O sea, es imposible saber qué persona físicamente está detrás de una pantalla, porque mi ordenador lo puede utilizar diferentes personas, pero lo que sí que Ujú. se está acotando cada vez más es saber de dónde salen, bueno, pues determinadas conductas que terminan, pues bueno, vulnerando, por ejemplo, el patrimonio de otras, robando, llegando incluso, como en el caso que ocurrió en Ibeco, de empujar a una mujer de 32 años al suicidio después de que se moviera un vídeo de índole sexual explícito entre los compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, sí que es cierto que esa impunidad está ahí, en cierta manera, y también ese anonimato. Y de ese anonimato, bueno, pues mucha gente se nutre y se alimenta pues para llevar a cabo determinadas conductas, sobre todo conductas de ciberacoso. Claro, sí, porque también es verdad que la gran mayoría de usuarios no son usuarios de tecnología, no son expertos. Y si Exacto, pilla muchas veces a gente porque se le ha olvidado borrar el historial del navegador, exacto. cosas así, o sea, sí que es verdad eso, pero sí que es verdad que luego hay otra parte, digamos ya de los profesionales digamos, del cibercrimen, Sí. que eso es otro nivel y yo creo que eso
es otra cosa que te quería preguntar. Es una de las cosas pues, más peligrosas a la que nos enfrentamos como sociedad, no ya en el futuro, sino a día de hoy. O sea, es otro tipo de... O sea, no hace falta atracar un banco y matar a nadie para atracar un banco a día de hoy, por ejemplo, para hacer... Exacto. eh, Hoy tenemos una nueva escena del crimen. Hasta ahora, hasta ujú, que apareció Internet en los años 90, la escena del crimen era un espacio físico donde había una interacción entre la víctima y el victimario, es decir, entre la víctima y el delincuente. Y era una interacción de tú a tú, uno o dos ujú, individuos contra otra persona, como mucho tres o cuatro individuos contra otra tres o cuatro individuos. Es decir, ujú. había un número definido de personas que interactuaban a la hora de cometer un delito. Hoy en día, como repito, el patio de juegos más grandes del mundo, tenemos a un montón de individuos motivados para llevar a cabo determinadas conductas delictivas. Es una nueva escena del crimen, una escena del crimen digital a la que tienen acceso millones de personas al mismo tiempo y hay millones de potenciales víctimas al mismo tiempo. Sí, claro. Tú cuando estás en Internet y entras, tú eres el producto. Tú eres, Sí. digamos, una persona que puede estar enseñando, como me lo explica muy bien la serie You, todo lo que quieras. Si tú tienes tus cuentas abiertas y cuelgas fotografías, lo que tienes, lo que haces, lo que comes, cómo te sientes, dónde vas, estás dando una información privada valiosísima para sujetos que quieran entrar en tu domicilio a robar porque saben que no estás, que sepan Ujú, que tienes un alto poder adquisitivo porque lo que muestras en Internet son objetos caros. Estás mostrándote de una manera jovial y vas diciendo a qué discotecas vas o a qué lugares de ocio vas y que siempre estás con amigas y muestras fotografías de una manera desinhibida, puede dar pie a pensar a determinados sujetos que eres una persona, bueno, pues con la que puede interactuar fácilmente, te puede querer llegar a conocer en persona. Si dices, los ujú. sábados voy a tal sitio, pues estás haciendo, digamos, colgando casi un reclamo para decir, estoy aquí, me gusta esto, me gusta esta música, me gusta tomar estas copas o Claro, oír claro. esto, y además los sábados voy a bailar a esta discoteca o a este sitio. ¿De acuerdo? Entonces, somos nosotros como usuarios los que estamos metiendo información en Internet. Y de ahí, evidentemente, que después tenemos una exposición pública, repito, somos el producto. Recuerdo una frase que además me apasiona, porque creo que me he leído el libro como 8 veces, de Thomas Harris, El silencio de los corderos, pero es muy Ujú, gráfica, sale mucho mejor en la película, que cuando Aníbal Lecter le dice a Clarice Starling, todo lo tienes en el informe, lo tienes ahí, y ella no encuentra ujú, nada, la pregunta, eh, ¿cómo empezamos a codiciar? Codiciamos lo que vemos. Es decir, ujú. en Internet la gente quiere lo que ve. De modo que Claro. tenemos gente que, bueno, eso que ve se termina convirtiendo en un objetivo. Yo quiero a esta adolescente, yo quiero a esta chica, yo quiero ese reloj, yo quiero el Ujú, patrimonio de este sujeto, yo quiero la cuenta corriente o la tarjeta Visa que sé que la pone en Amazon y me la puedo robar, quiero la cuenta de Netflix de esta persona porque sé que la tiene. Es decir, en Internet claro, claro. todo lo que mostramos puede ser codiciado por otras personas. Sí, además, mira, todo lo que está diciendo me viene de perlas para la siguiente pregunta, que la has medio contestado, y es si estamos preparados y somos conscientes como sociedad de los peligros que tiene la red. Yo, o sea, creo que no, pero te lo pregunto. Yo creo que ser conscientes somos porque llevamos ya muchísimos años con el tema del sexting, de la sextorsión, del ciberbullying, del happy slapping. Es decir, Si no somos solo conscientes. los emails, el spam que llega Correcto, a los emails. cientos. Ahora esto que está tan de moda que te llega un mensaje de que te han intentado dejar un paquete a tu nombre, Sí. no lo has podido recoger, por favor, clic aquí. Claro que lo sabemos. Claro que sabemos cuáles son los riesgos Ujú, y vemos que incluso puede llegar a provocarnos nuestra propia desaparición. Marta Calvo queda con un sujeto que conoce en una aplicación para, bueno, pues conocer personas, salir y ujú. disfrutar de la vida y pasárselo bien, desaparece, no ha vuelto a aparecer. Gente que, bueno, da clic y al día siguiente tiene su cuenta vacía. Personas que, bueno, las terminan robando las fotos de perfil y cuelgan sus fotos de perfil en una página de contactos. Es decir, nos pueden Mira, pues robar eso te. absolutamente Mira, todo. un caso, eso que no lo he contado, pero eso me pasó a mí, Hmm, que alguien robó fotos mías sí. de públicas de Instagram, de Facebook, o sea, yo lo tengo todo cerrado, pero las de perfil Ujú. se hizo pasar por mí
y ligó con una chica a la que le sacó dinero. Y luego la chica, es muy fuerte, no lo he contado aún. O sea, quería denunciarlo, pero todavía no lo he contado. Las amigas me encontraron a mí por las fotos a mi cuenta, de verdad, y me pidieron por favor que le dijera a la chica que era que yo no era la otra persona. Y al final me puse en contacto con la otra chica y hablamos y tal, sí, una chica en México creo que era, y sí, le estafaron, creo que le sacaron dinero, haciéndose pasar por mí, que yo tengo que denunciarlo por otro Sí, lado, sí, claro, claro, es un al robo chico de este. identidad, por supuesto. Sí, sí, Ujú, sí, claro, porque tú imagínate que este individuo, ¿vale? A través de pues, tu fotografía, que te identifica perfectamente como quien eres, eh, ujú. pues se dedica a eso, a ir Claro, por la calle seguramente no es y la, a no es robar la y primera. estafar a mujeres. Y no es la primera vez que lo hace, y de hecho era porque quería, la chica iba a quedar con el chico, las amigas decían que no podía, que no fuera, que no fuera, que no fuera. De Ujú. todas maneras, también te digo que si va y ve que no es, bueno, pero aún así, a nivel online ya le ha quitado, le ha sacado el dinero que necesitaba o lo que fuera y ya está. Y luego, o sea, sí, sí, y ya ves tú, y yo ahí, yo ni enterarme, sino porque me comentan las chicas estas y son de fotos de perfil normal, o sea, que salgo yo, no sé, de vacaciones en algún sitio, pero Sí, yo sí, solo. sí, sí, sí. Ujú, A mí, Alejandro, respecto a lo que acabas de comentar, hay algo que me preocupa mucho y es que a través de Internet muchísimas personas abren puertas que en la vida real no abrirían. ujú, Y esto puede traer unas consecuencias letales. Es decir, tú eh, normalmente cuando llaman a tu casa, si es un desconocido, no le abres y dices, oye, pasa que te invito a un café y luego nos vamos a cenar. Eso es claro. lo que se hace por Internet. Tú no sabes con quién estás hablando. Puede que sea la persona que coincida con la foto. Muchas veces, bueno, estas fotos son de hace 20 años, ¿no? Y luego cuando te encuentras con Ujú, el individuo, hombre o mujer, dices, ostras, ¿qué te ha pasado? Caray, con el tiempo, no te ha tratado demasiado bien. Es decir, me refiero a que resulta que si abrimos puertas, damos datos, quedamos con personas que no conocemos a través de Internet, esto lo haríamos en la vida real. A mí ahora me llama un desconocido por teléfono o a ti te llama una desconocida por teléfono, Alejandro, y te dice que te espera mañana a las 3 para ir a comer, ¿irías? claro, no. Pues por Internet es lo que hacemos Ujú. y colgamos parte de nuestra vida a diario, ¿eh? A Sí, diario. sí, sí. Por eso digo que yo creo que en parte sí lo sabemos, pero Ujú. nunca pensamos que nos puede tocar a Ahí nosotros. está, Incluso aunque tú no lo hagas, como en mi caso, yo no he ahí hecho está. nada, pero me han usado a mí para hacer, para aprovecharse de otra persona. Sí, sí, sí. Sí, hay que llevar cuidado, sí. Además, ahora tenemos un nuevo problema, aparte de, por supuesto, lo que es la cibercriminalidad social, es decir, el ciberstalking, el groomer, el sexting, la sextorsión. Tenemos, comentando con lo que me habías comentado antes, que todos asesinos múltiples secuenciales, es decir, asesinos en serie, se han adaptado a la sociedad, se han adaptado a la modernidad y se han adaptado a las nuevas tecnologías. De modo que, por ejemplo, han pasado, como algunos de los más famosos asesinos, como Harvey Murray Gladman, de colgar anuncios en la prensa para quedar con mujeres, a colgarlos en Internet, Ujú. a buscar a sus víctimas en Internet, a quedar con mujeres para después agredirlas sexualmente y asesinarlas y hacer que desaparezcan. Entonces, ahora es tan fácil como entrar en un chat, en una aplicación, pues bueno, de una página de contactos o simplemente Ujú. en un club de lectura virtual. Es decir, Claro, claro, que los no hace sujetos falta. están en todos los sitios. Los e-predators que yo explico en el libro están en cualquier sitio. ¿Quiénes son las víctimas más vulnerables? Evidentemente, las víctimas más vulnerables son los niños y los adolescentes. Pero es que Mm, mujeres también de 30 y muchos terminan cayendo en conductas, bueno, pues que terminan siendo victimizadas y que muchas veces no se denuncia, bueno, pues por ese temor a contar lo que ha pasado, dónde has conocido a ese sujeto, al final ese sujeto resulta que tiene vídeos, tiene fotografías tuyas claro. y es una bola de nieve que es ya, llega un momento en que es insoportable. Ya imagino. Porque además pasa una cosa, que siempre lo he pensado, es que todos, independientemente del nivel que tengas de conocimientos técnicos, todo el mundo Ujú. tiene móvil y tiene acceso a Exacto, Internet. exacto, Entonces, alguno picará. O sea, tú exacto, como criminal lo pruebas 10 veces y de esas 10 pues aunque una pique, pues ya está. exacto. Sí, 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 sí. Vale.
Bueno, en el libro, además de muchas cosas, sí que me llama la atención que hace referencia a muchos conceptos modernos, bueno, digamos modernos, de crímenes modernos, Ujú. que seguramente nos suenan a muchos. Por ejemplo, las snuff movies, que a mí es una cosa que siempre cuando en los 90 se pusieron entre comillas de moda en la ficción y eso, a mí es una Mm. cosa que me horroriza, o sea, no, no me puedo creer que exista esas cosas. O, o están, bueno, los incel ahora también, Ujú. que no tiene nada que ver con las snuff movies, pero es concepto nuevo, pero Sí. los sicarios, la pedofilia, las parafilias sexuales. Ujú. ¿Cuál ha sido el tema que más te ha impresionado a la hora de hablar de él? Bueno, realmente el que más me ha costado escribir, han sido el capítulo en el que hablo de los pedófilos y los Ujú, comparo con los pederastas, es decir, hago un estudio de cuál es la diferencia entre ambos y, sobre todo, cuando entras a analizar a los pedófilos online, es decir, a estos ujú. sujetos que consumen material de explotación sexual infantil, lo compran, lo venden, lo producen, lo hacen. E incluso hablo de un caso que es muy conocido, bueno, en el ámbito delictivo penal, en el campo de la pederastia, que es el de Peter Scully, un sujeto que llegó a crear una pseudoempresa, Not Fun Limits, donde comerciaba con estas imágenes y con estos vídeos a petición del cliente. Entonces, ha sido duro ver cómo, Ujú. bueno, pues millones, y digo millones, de niños son victimizados a diario, y además es una victimización sempiterna, porque estas imágenes están rodando y rodando y rodando en la red Sí, claro, esos van a años estar para y siempre, años sí. y años. Es una victimización secundaria constante. Hay niños y personas con las que he tenido algún contacto para hacerles algunas preguntas, que esto les ocurrió cuando tenían 10, 12 años y ahora tienen 20 y sus fotografías siguen en la red. Sí, ese es el problema de estas cosas, el derecho al olvido y esas cosas que no es tan fácil, sobre todo a ciertos No, niveles y menos en de- temas donde finalmente se puede terminar obteniendo un beneficio económico. Mm, Fíjate que la evolución de la delincuencia siempre tiene algo, digamos, un punto en común. Uno puede ser la delincuencia criminal violenta, evidentemente tiene ese punto en común que es la gratificación sexual, el poder o dominación sobre la víctima, el sadismo, eh, es decir, una serie de elementos que, bueno, podríamos decir, de base psicológica. Pero luego hay un punto muy importante y es que en otros tipos de delitos el punto común, la clave es el dinero, el lucro. ujú. Cuando hablamos de productores de material de explotación sexual infantil, hablamos de gente que graba vídeos y hace fotografías para después comercializarlas o Sí, sí. intercambiarlas. Es decir, en muchísimos de los delitos del siglo XXI que se utilizan las nuevas tecnologías, la finalidad es obtener un lucro. Sí, claro, al final siempre es dinero, poder Poder, y sexo y sexo, dinero siempre, eh, sí, están, siempre es lo sí, mismo. sí, están interrelacionados. Son Ujú, tres, son tres ámbitos que además tanto el poder, el dinero como el sexo siguen llevándose a cabo en el plano físico. Por ejemplo, uno de los delitos, aunque no hablo en este libro, no lo descarto, quizás en ujú. algún próximo, lo que es la trata de personas, que es la red de trata de personas y cómo hay una jerarquía y una cantidad de personas que es desde la captadora hasta finalmente la persona que compra a esa niña o a esa mujer y el objetivo es el dinero. Pero es que además esta trata de personas se ha trasladado también a la red. Antes, por ejemplo, para captar a niñas adolescentes había digamos, una trampa Ujú. muy habitual, que era la de, por ejemplo, las tres más habituales es la de querer ser o formar parte de un book de modelos, la de querer hacer un viaje al extranjero para Ujú. mejorar un idioma y el de ofrecerte un trabajo en otro país remunerado. Hoy en día Sí, esto se ha trasladado a la red. Ofrecen trabajo de modelos a través de anuncios en la red, ofrecen viajes para mejorar un idioma y también, por supuesto, ofrecen trabajos. ¿Y cuál es el problema? Que la gente contesta a esos anuncios y se coge un avión y se va sí, a 5.000 kilómetros a hacer una entrevista de trabajo y ya no vuelve. De modo que fíjate, cuando tú tenías o tenía que captar estas redes de crimen organizado a mujeres
para incluirlas en el circuito de la trata de personas, podían captar 10, 20 a la vez en determinados países. Ahora pueden captar cientos con un solo anuncio en Sí, Internet. sí. Y vamos, y con un clic solo, o sea, se envía a un montón de gente y ya está. O sea, Correcto, el esfuerzo se minimiza. exacto. Se minimiza el esfuerzo, pero se multiplica el beneficio Mm. y las lesiones y el daño. ¿Vale? Desde tu casa, sí, puedes hacerlo desde el sofá. Tiene un efecto multiplicador brutal Internet a la hora de cometer un acto delictivo. Cuando, por ejemplo, un adolescente hace un meme o humilla a un compañero y cuelga en la red este vídeo, por ejemplo, el Happy Slapping, que ahora parece que Mm. se ha puesto de moda en España, que consiste en grabar una agresión de una menor a otra, mientras una graba, la otra aplaude, la otra jalea y la otra la dice lo que tiene que ir haciendo y Mm. después lo sube a las redes, simplemente con la finalidad de obtener likes. Ya. Imagínate la cantidad de personas que comparten este vídeo. Sí, yo siempre lo he pensado que ahora mismo ir al instituto, porque el instituto es el sitio, la etapa peor de esas cosas, Ujú. más que tiene que ser muy difícil. Yo antes, Sí, pues se metían contigo, se metían con la gente, te robaban el bocadillo. o estabas allí y ya está. Cuando no estabas, no se metían contigo, o no pasaba nada, o tú no te enterabas. Ahora es, incluso sin ir tú al instituto, a clase, ya se pueden meter contigo y te pueden arruinar la vida. Sí, Exacto, es complicado. correcto. Hemos pasado de un bullying que era en momentos concretos, en un sitio concreto, que era cuando ibas al colegio, al instituto y los horarios de colegio, a sufrir un ciberbullying 24 horas al día, 365 días al Ujú. año. Sí, sí. Eso los niños, muchos no lo soportan. Es un acoso diario. Y es un acoso a través del teléfono, de la tablet, memes, insultos, cogen fotografías de menores y las cuelgan, crean cuentas falsas, como un caso en el que estuve trabajando, y se ofrecen, bueno, pues para quedar los fines de semana, ir de copas, tener sexo, niñas de 12, 13 y 14 años, que las Sí, roban la foto de su perfil y se hacen una cuenta falsa. y muchas veces ni lo saben las No, otras. no, claro, claro, claro. Ahí está. Por eso te digo que, claro, eh, sí, las nuevas tecnologías evidentemente nos han ayudado Sí, inmensamente. Es pero... más, estamos teletrabajando, la gran Ujú. mayoría de la población. Pero no tenemos que olvidar que también las nuevas tecnologías, Internet, lo que hace muchas veces es abrir la caja de Pandora. Y Mm. en muchos casos, y esto quiero que me entiendan bien, no estoy diciendo que la víctima sea culpable. Una víctima jamás es culpable de ser victimizada. Pero sí que en muchos casos, en redes sociales, en determinadas aplicaciones, si no subiéramos, si no compartiéramos, si no diéramos tantos datos personales, podríamos Ujú. evitar, en cierta manera, pues bueno, pues algún tipo de conducta que termina lesionando Claro. nuestra integridad, nuestro derecho al honor, nuestra intimidad, Solo... nuestra libertad cl- sexual, porque empezamos a recibir mensajes pues de personas que bueno, nos invitan a determinadas cosas claro. no vienen al O cuento. solo con no avisar cuando no vas a estar en casa Exacto, en redes exacto. sociales, ya con eso ya. Sí, Exacto, sí. sí, sí, sí. Y hay mucha gente, o sea, la diferencia fundamental con la delincuencia in situ, la delincuencia en espacios físicos, es lo que te he dicho antes, que es persona a tú, víctima Ujú. delincuente. Aquí hay millones de ojos observando a menores, observando plataformas que hay donde los menores cuelgan sus vídeos de maquillaje, de baile, sus fotografías posando con ropa, pues bueno, digamos que Ujú. muy atractiva para un determinado sector masculino, como pueden ser, bueno, pues estos e-predators, estos pedófilos digitales. De modo que no culpabilizo y nunca culpabilizaré a una persona que ha sufrido un ciberdelito de que la culpa sea de ella, pero tenemos que empezar a ser conscientes de que en Internet nosotros somos el producto Claro. y que Y hay tenemos personas que van a querer tocar o utilizar lo que están viendo y lo que están viendo somos nosotros. Claro, eso hay que ser conscientes también de la responsabilidad que tenemos también. Hemos hecho un buen repaso de lo que es el libro. No quiero hablar mucho más para que, pues porque que la gente lo lea, Uh que va -huh. a aprender muchísimo más que aquí en una charla. Sí que me gustaría saber si vas a presentar el libro físicamente en algún sitio, vas a estar en algún festival o algo en las próximas semanas, meses. ¿Tienes algo planeado?
La verdad es que tengo ya palabradas varios festivales de novela negra, pero si me permites no voy a decirlo. Primero Vale. porque no me gusta contar los proyectos, porque soy de las personas que piensa que si luego no salen, pues quedas un poco en ridículo. Entonces, Ah, vale, vale. sí que hay, Bueno, me han invitado a varios festivales de novela negra, algunos se sabrá entonces sí, 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 se en los sabrá próximos porque sabes meses. que yo lo cuento todo en las redes sociales, Mm, ya lo sabes, lo vale, tengo vale. todo a nivel profesional. Sí, Y sí. luego sí que es cierto que vamos a tener un par de, o dos o tres presentaciones presenciales. Una será en Barcelona, que será la primera, y a partir de ahí haremos Madrid, haremos Valencia, probablemente Pamplona y, como no, Valladolid, mi ciudad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, Sí, y por seguro supuesto que vamos a hacer una online, que vamos a montar una cosa muy chula con un equipo estupendo de profesionales y vamos a hacer una presentación vía streaming, que va a ser algo muy, muy especial. vale, vale, pues lo seguiremos en las redes para no perdernosla. Y Gracias. bueno, ahí la última pregunta es, Sí. llevas ya dos ensayos. ¿Tienes pensado a escribir alguna vez alguna novela? Pues la verdad es que no sabría ni por dónde empezar, Alejandro. Es decir, Ah, yo como investigadora, como docente, como divulgadora, soy muy capaz de estarte hablando durante horas de cualquier tema que me preguntes, siempre y cuando, por supuesto, sea un tema que controlo y que domino. Soy de las personas que jamás habla de lo que no sabe. mm, Podría empezar un ensayo mañana mismo. ¿Por qué? Podría empezar un ensayo porque de lo que se trata es de divulgar y contar a los demás algo que sabes con cierto rigor. sí. Ahora, por muchas ideas que tenga en la cabeza, y sí que es cierto que tengo relatos y tengo un relato publicado en un blog de Ah, novela negra, sería incapaz, no sabría ni por dónde empezar, Alejandro. Entonces, bueno, no eso se me ha de... pasado por la cabeza porque Aún. solamente, pues, bueno, vamos a poner aún, pero digamos Mm, que solamente barajo siempre las posibilidades de lo que considero que soy capaz de hacer. Entonces, no entro en quimeras. ¿He escrito un relato corto y me lo han publicado? Sí, vale, me lo han publicado, que por cierto te lo pasaré por si lo quieres leer, porque la gente se quedó ah, pues sí, impresionada sí. porque me decían que era un poco duro de leer. Pero bueno, claro, es un Sí, sí. relato criminal bastante oscuro. Ujú. Pero no me lo he planteado, Alejandro. Pero si me lo planteara, vuelvo a repetir, no sabría ni por dónde empezar. No creo que escribir una novela negra sea tener una historia en la cabeza y escribirla. Creo que tiene que haber muchísimo más y bueno, yo no considero que tenga ni las pautas ni la habilidad, no para inventarme una historia. Supongo que conozco muchos casos, llevo trabajando en temas de criminalidad, de delincuencia violenta muchísimos años, con lo cual imaginación tenemos todos. Ahora, Mm. ¿cómo traspasas esa imaginación, esa Sí, historia claro, al es papel? difícil, porque Uf, las ideas, una vez que abres la caja de Pandora, sí que te salen un montón de ideas y lo suyo es ponerlas en orden, hacerlo exacto, bien no con su sabría trama y hacerlo. tal. Y Es un mira oficio que realmente leo también. novela negra, o sea, leo mucha novela negra, muchos ensayos, muchos papers, muchas Mm. investigaciones, pero sería capaz de hacer todo lo que te he comentado, otro ensayo, un artículo de divulgación, un artículo de investigación, pero novela negra es que ni me lo he Bueno, planteado porque no lo pues a lo veo. mejor te da por escribir, no sé, romántica o No, comedia. tampoco, no creo, no, romántica menos. Si me decanto sería por una novela negra. Bueno, vale, pues nada, si algún día te decides, Sí, ya estaremos aquí. romántica me costaría bastante más porque una de las cosas que yo veo que tiene la novela negra y que a mí me interesa, y por supuesto me estoy metiendo ahora en un berenjenal, porque con todos los escritores buenísimos que hay en este país de novela negra, lo mismo me dicen, esta mujer que está diciendo, Mm, pero digamos que para mí sería más sencillo si fuera capaz de saber cómo se puede o cómo se tiene que escribir una novela negra, de buscar una historia de la que fuera capaz de extraer muchísimos elementos para explicar al lector, ¿vale? claro. Mientras que una novela romántica, sinceramente, me perdería, pero mucho, pero mucho, porque no sé ni qué es lo que quiere el lector, ni las cosas que hay que inventarse. Entonces, lo bueno de una novela negra, en mi caso, es que no me tengo que inventar nada, es simplemente, pues, coger de un caso que haya llevado, de una investigación en la que haya participado, un poquito de aquí, un poquito de allá, meterlo en una coctelera y hablar de, pues, la trata de personas, de un asesino múltiple, de un pedófilo online que termina convirtiéndose finalmente en pederasta. Es decir, sería Mm. aplicar mis conocimientos a una historia. Vale, pues hasta si llega ese momento o no, pues hasta entonces tenemos este Homo Criminalis, que lo publica la editorial Ariel, que ha salido hoy, 17 de marzo del 2021, y con el que te deseo muchísima suerte, que no la vas a necesitar, pero seguro que está súper bien. Muchos Gracias. éxitos.
Gracias. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí a presentarlo. Y yo en cuanto pueda, pues me haré con él para leerlo y aprender de ti, que contigo siempre se aprende un montón. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer tanto la primera vez como la segunda. Además, me gusta que el primero fuera el 20, que este sea el 30, es Sí, decir, sí, para el 40 o el 50, a ver si sacas algo y... exacto, yo creo que ya será para el 60 o el 70, porque claro, Vale, vale. estamos acá. Depende del ritmo que lleve de podcast. Pero vale, yo cuando vaya a los que terminen en cero, las decenas, te voy avisando. Exacto, por si Por si acaso tengo acaso. algo en mente. Muy Muchísimas bien. gracias por tu tiempo, siempre es un placer, Nada, a ti. hablar contigo y bueno, Igualmente. hoy Y nace. nada, eso, cuídate mucho y pues nos vemos por las redes y hablamos para la próxima. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. A ti, un abrazo. Abracito, chao. Pues hasta aquí la presentación de Homo Criminalis de Paz Velasco de la Fuente. Hemos aprendido un montón y espero que te hayas quedado con ganas de saber más y de comprar el libro y aprender y de ser consciente de los beneficios, pero sobre todo los peligros que conllevan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, como hemos comentado en el podcast, y también que pues aprender un poco de cómo hemos evolucionado y todo lo que cuenta en el libro como sociedad y los crímenes y bueno, y todas las cosas que nos tiene que contar. Como le he dicho antes, le deseo mucha suerte, que no la va a necesitar, pero mucha suerte a Paz con su nuevo libro. Y nada, si algún día le da por escribir alguna novela, pues espero que también se quiera pasar por aquí a hablar de ella. Y a ti, criminal, nada más, darte las gracias de nuevo por estar ahí, que espero que te haya gustado. Y pues nos despedimos hasta el próximo capítulo. Y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.